Estamos acompañados de Jonathan Hernández. ¿Cómo estás, Jonathan? Muy bien, excelente. Monkey Bengoa. Está bien. Y yo estoy aquí, Emiliano Torque, un buen servidor. Entonces, lo que hoy nos atañe, lo que nos intriga, el tema de hoy, va a ser una cuestión sobre la educación, identidad y la historia de México. Entonces, algo que me salta, para englobar estos tres conceptos, poco a poco los vamos desglosando. Una es la de, en las escuelas nos enseñan la verdadera historia de México, ¿cierto o falso? Es falso. Totalmente, creo que Es la queda historia- totalmente recortada. ¿Por qué es falso? ¿Por qué es falso, Monkey? Es falso porque es una historia que contaba de un grupo fáctico de poder, que es el PRI, ¿no? Él construyó prácticamente los sistemas educativos en México. Recordemos que pues, la SEP es una institución que fue creada durante el régimen, pues no era priista como tal, pero era el PNR, y estaba Vasconcelos el que más o menos comienza esta historia, y a partir de ahí la historia sirve como un arma para poder dominar y controlar a la sociedad, ¿no? ¿Cómo nos controla con esta educación? Desde una perspectiva analítica, nosotros podemos empezar a cuestionar más bien la educación, ¿no? Porque nosotros aprendemos metodológicamente, 1 más 1 es 2, 2 más 2 es 4, y así nos vamos en la cuestión de las matemáticas, pero se aplica lo mismo a la historia. Nos enseñan el libro. Esto pasó en 1521, esto pasó en 1810, esto pasó en 1910, pero realmente creo que no nos hemos puesto a cuestionarnos de manera general si realmente esto fue como pasó. O sea, de entrada nos cuentan como una historia que le conviene, por lo que estoy entendiendo, le conviene al gobierno para dominarnos. No solamente creo que es al gobierno, sino de manera general. Hace rato Monkey dice que es una educación impuesta por los grupos fácticos del poder. Ajá. No solamente son cuestiones políticas o cuestiones de gobierno, ¿no? Sino entonces nos enseñan lo que ellos creen que debemos saber. Entonces ahí es la parte intrigante, ¿no? A lo que les conviene, ¿no crees? Cuestionar. Sí, claro. Pero también es lo que como les yo conviene. creo que también en este aspecto es que ellos también desconocen, o sea, y ellos parten de una... Reproducen. Lo que ellos están haciendo y nuestra educación es una reproducción de lo que se ha venido implementando, ¿no? Aquí lo que yo voy precisamente es, ¿por qué no cuestionar si eso que dicen que existe siempre ha existido, ¿no? Claro. Y además asumiendo que no todo lo que existe siempre ha sido de la misma forma. Pero parte de y se tiene que trascender. ¿Del ¿Parte de qué, perdón? De un eurocentrismo, es decir, la historia ha sido desde Europa para el mundo, ha sido lineal. De hecho, si te fijas, cuando ves la historia lineal es AC o DC, ¿no? Y parte que América aparece en la historia hasta 1521. 1492. 92, perdón. Para ellos América no era nada. No existía. Y tienen... Tierra de Es más, salvajes. hasta nos hicieron el favor de conquistarnos, ¿no? Más o menos. Hasta parece que nos dan... Gracias, españoles. O sea, pues, Qué lástima. Y entonces a partir de esa historia ellos más o menos toman esas ideas eurocentristas para poder crear una historia basada en lo que ellos piensan que va a ser, ¿no? O sea, cuando no lo es así. Es decir, la historia desde la SEP es una historia que se cuenta sin estar presentada, vaya, pues, ni siquiera te fijas en los libros de historia de esos tiempos y todavía hasta la fecha no aparece ni siquiera la sociología ni la psicología. Es más, ni siquiera la psicología que tiene tantos años aparece en México ya como tal, establecida, ya con fundamentos y todo, ya bien establecida, hasta los años 60. O sea, ¿cuánto pasó para que más o menos, siendo que ya tenía años, ¿no? Antes de Freud existía más, o sea, entonces aquí es así la historia, es para una forma de dominación como tal. Claro, también conviene el contar una historia sin crear un análisis. Claro. O sea, yo te voy a contar una historia y es así la historia, te callas, tú niño de 4 años, ¿no? De 5 años, tú chico de la primaria, es así. Y yo creo que eso también tiene que ver con que siga impregnando esa dominación, ¿no? Es una historia totalmente dominada, por lo tanto tenemos una mente totalmente dominada, ¿no? O sea, nosotros nos asumimos como que fuimos los conquistados por los españoles, ¿no? Claro. Entonces, de ahí es difícil, yo creo que transgredir todo un ente colectivo, toda una mente colectiva, para decir y asumir que no fuimos conquistados, fuimos saqueados. Eso es totalmente No, y además cierto, creo que ¿no? como queda la idea, vas creciendo, queda la idea que como que también la misma historia del mexicano, de nosotros mexicanos actuales, sí empezó desde la conquista, ¿no? ¿No queda esa idea? Digo,
así se escucha, digo, así yo lo siento. Sí, de alguna forma sí, pero volviendo al tema, como decías, más que saqueado sí fue una conquista, y te voy a decir por qué. Fue primero una invasión, y la conquista se llama ¿por qué? Porque fuimos de los pocos pueblos que resistimos un empate tan fuerte de un ejército mejor preparado, mejor alimentado. Pues ejército, no, más bien Pues, eran pinches Pues a lo mejor éramos gandallas, escoria social que vinieron a traer más bien es como- inmundicia, ese es el peste. problema. Entonces, ¿eso al mexicano qué? ¿Al mexicano qué? Mira, al mexicano quiere decir que, o sea, tenemos como un resentimiento contra el español. Creemos que fuimos violentados, violados. Pues también los aztecas no eran tampoco unas personas, como que digamos, muy... Pues aquí también Tampoco eran a toda madre, ¿eh? Tampoco eran... Los aztecas eran salvajes, eran primitivos, y yo he visto que Sí, los pero pueblos... entonces nosotros los vemos y analizamos y criticamos desde esta perspectiva nuevamente occidentalizada. Claro. Y para nosotros entonces, hoy en día, los aztecas eran unos salvajes, ¿no? Un No. poco la película de Mel Gibson, ¿no? Que muestran Apocalipto, ¿no? la de Apocalipto. Pero Muestran a los aztecas, los muestran salvajes, no, los no, muestran aztecas eran brutales. mayas. Pero, o sea, sí, ahí está mal esa película, porque sí, de alguna forma, no eran salvajes como tal, lo quieren hacer. Lo que pasa es que la cultura española era muy cristiana, era como esos, como muy católicos, o sea, como un problema que tenían miedo. Pero éramos Entonces, lo salvaje para los españoles, nosotros éramos los salvajes Sí, por hacer ajá. diferentes tipos de rituales. Claro, Ojo, porque los rituales españoles eran igual enfermos o peores. El problema es La Inquisición, claro. que la historia no la puedes descontextualizar, y lo que hace la educación occidentalizada es sacar prácticamente un pedazo de la historia y decirnos esto está mal. Pero entonces tendríamos que analizar todo el entorno y todo el contexto histórico de lo que es la tradición de la educación en nuestra sociedad como territorio, ¿no? Ahorita que tocas el tema de la educación, o sea, ¿qué es lo qué es lo complicado de esta forma de educación? Es de que yo creo que nos enseñan la visión de los vencidos. Claro. ¿No? No de los vencedores. O sea, el mexicano crece con un sentimiento de inferioridad. Por supuesto. Entonces, pero también gracias a que venimos con una educación de que nos dicen, güey, fuiste conquistado, flaco. Porque Fuiste- parte de la idea de Echeverría, ¿no? Bolívar Echeverría dice que la blanquitud, esa es la forma correcta de ver una sociedad, ¿no? Entonces aquí como el ser moreno, Y el 80% de México es moreno. atraso, Salvajismo, retrógradas, etcétera. Entonces, No, además con lo sucio, ¿no? También lo relaciona, ¿no? Qué feo. ¿No? Y de hecho hay una connotación, ¿no? Que éramos los pieles sucias. Imagina. Justamente, ¿no? y sin embargo, Era piel cafecita. por eso, y sin De esa embargo, bonita como la que tenemos. ¿Cómo se llama? Bueno. ¿Cómo se llama? El doctor Julio y yo. De Latinoamérica. Él dice precisamente en su libro, En las venas de Latinoamérica, que Ajá. aquí nos bañábamos diario, aquí teníamos una cultura muy diferente y que fuimos sometidos Limpia. Limpia, exactamente. Muy buena higiene. Exactamente. Yo cuando digo... Pestes nunca tuvimos. No teníamos ninguna enfermedad. No hay Ninguna registro. peste. No hay Por el registro. tipo de alimentación que teníamos, no. Además. Entonces, yo cuando veo, por ejemplo, aztecas y lo que he leído de ellos en su libro y el libro de Azteca y todo esto, lo comparo mucho con los vikingos. Eran gente como que violenta, eran gente, o sea, yo cuando, por ejemplo, luego vemos rituales ahorita de algunos pequeños ahí indígenas, y no, digo, si los viéramos realmente a los aztecas cuando estaban haciendo sus rituales, sus batallas de guerra, se espantarían, porque el azteca como tal era salvaje, pero no salvaje como tal, sino era como aguerrido, era como fuerza, dominación. Y los entrenaban, los educaban para eso, ¿no? Para volverse guerreros, para volverse... O sea, para ellos el sacrificio humano no era una cuestión de retrógrada, al contrario. No era una cuestión meramente salvajista, era un honor para ellos ser Exactamente, era sacrificado. todo un honor, claro. Entonces viene toda una connotación educativa, pero también tenemos que vincularlo forzosamente con la cuestión religiosa, ¿no? Sí. Porque aquí nosotros, o más bien el territorio mesoamericano, tenía un sinfín de dioses, ¿no? Sí. Entonces lo que viene a imponer el español es no, un Solo hay monoteísmo, solamente hay uno. Entonces es someter a todos estos dioses pendejos para ellos, pero esto implicaba una liberación, una revelación ahora sí que de los indígenas, era su propia revelación, porque ellos entonces a partir de eso se revelaban a que no querían aceptar a un solo Dios, sino que había uno para cada cosa. Y de ahí sale la famosa frase, ¿no? El español trajo al Cristo a América para crucificar al indio, ¿no? Como tal.
Entonces yo creo que aquí parte de esa idea de que tratan de como de imponer una cultura, pero ahí es donde realmente crece la identidad del mexicano como tal. Porque contrario a otros países, como por ejemplo Guatemala, Perú, que fueron los segundos como reinos que fueron conquistando los españoles, en América al indio lo sacan como siempre, lo destierran del lugar donde está. Y contrario a lo que hizo Perú, lo que hizo Guatemala, aquí resistieron en la periferia, o sea, pestes, enfermedades, hambre, un sinfín de cosas contra ellos, ¿no? Y ellos siguen resistiendo todavía. Y es como un ejemplo que vivimos hoy actualmente, ¿no? La gente más jodida, por decirlo así, claro, o de menos recursos, mejor dicho, sí, resiste en la periferia de la ciudad, ¿no? Te tienen que trasladar desde lugares tan lejanos para poder ir a trabajar a la ciudad. Buenísimo ejemplo eso. Y los aztecas lo hicieron en su momento, o sea, resistieron, pero cosas bárbaras que uno pensaría que pues, los habían exterminado y jamás. Entonces, ¿somos una sociedad sometida? ¿Se queda claro que sí? Sí. Somos una sociedad sometida. Sometida mentalmente. Claro, no, claro, totalmente. Pero somos una sociedad sometida desde la conquista, o ya desde antes teníamos ya esa mentalidad. Eso a mí todavía no me queda tan claro. Mira, lo que yo pienso concretamente es que nosotros, o como sociedad mesoamericana, no teníamos una mentalidad de ser conquistados, sino más bien de conquistar. Y eso se daba entre las... Por los aztecas, para empezar. Principalmente, ¿no? En donde los imperios superiores subordinaban a los más pequeños, ¿no? Sí. Entonces, viene la cuestión de rendir tributo. O sea, ya había una tradición de rendir tributo o de ser conquistados, pero al mismo tiempo también ejercíamos un dominio. Claro. O sea, se ejercía dominio del... Sí, y es parte de la historia, ¿no? O sea, éramos y no éramos. Corriendo a la cuestión del darwinismo, lo que sobrevive el más fuerte, ¿no? Lo que pasa es que la historia de México, parte sí, de los pueblos de la cuenca, es una dicotomía. Cuando llegan los aztecas, según una de las historias que no han sido todavía reveladas y que no hay fuentes como tal, es que cuando llegan a la cuenca los aztecas de ese viaje de 52 años que partieron de Aztlán, claro, llegan a la parte de aquí, como el famoso mito de la serpiente, pues dicen que eso no fue así, que más bien los pueblos de la cuenca que estaban establecidos, Xochimilco, Texcoco, Azcapotzalco, los manda a una isla que, pues saben que aquí ya no cabe. En la isla, si ustedes pueden ahí entrar, y a una isla de serpientes, donde llegan ellos supuestamente. En esa isla de serpientes es donde estos dicen, las serpientes van a acabar con ellos. Y pues al contrario, de un islote de puras serpientes, construyen un imperio. Sí. Y entonces a partir de ese momento empiezan a someter los pueblos de la cuenca. Y la fuerza fuertes eran que se comían las serpientes. O el hambre era demasiado fuerte. Y de hecho, eso lo puedes ver en el Museo de Antropología como tal. La piedra de Tizoc es una piedra donde ellos labraban los pueblos que sometían. En la piedra está un azteca y está sometiendo a alguien de cabello. Lo que hacen los antropólogos al descubrir la piedra para poder inventar un mito es que la piedra la cincelan para decir que es la piedra de los sacrificios cuando no es la piedra de los sacrificios. Era una piedra cuando ellos llevaban como un libro de las conquistas que hacían, era como su forma de escribir. Acuérdense que pues aquí no manejaban mucho papel como los chinos en su momento. Claro. Los papiros eran como papel de maguey, pero no era como tal. Preferían mejor labrar las piedras para poder decir que lo contaban ahí en esa piedra, ¿no? Sí. Entonces, pues desde ahí parte la ideología del mito del mexicano, donde lo que tú dices está bien. ¿Éramos conquistados o éramos conquistadores? O sea, ajá, no me queda muy claro. Estaba raro porque también el español... Y eso es parte de la identidad. Claro. Acuérdense que España también fue sometido, o sea, duró como 400 años dominados por los árabes. Claro. Y eso fue lo que trajeron a México también. Entonces, como, justo con lo que está diciendo ahorita de ¿por qué todo esto repercute en la identidad del mexicano? ¿Qué identidad tiene el mexicano? O sea, como no me queda muy claro si somos conquistados o conquistadores, porque antes lo éramos. Después, ven la conquista de los españoles, ¿no? Y vienen tantas revueltas, si quieren, o sea, no quiero hacer tanto show de la ¿de qué? De traiciones. Okay. ¿De traiciones? Claro, acuérdense que cuando llegan los aztecas, lo que ayuda a conquistar también al azteca como tal, pues que también, la misma gente. La misma gente. Los tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas se voltean, de repente unos de la cuenca también como que empiezan a hacer. Entonces dicen, ¿sabes qué? Hay que someterlos. Entonces traicionan al imperio azteca. Porque les prometen que supuestamente les iban a regresar algunas tierras que los aztecas habían quitado a los tlaxcaltecas. Entonces, sí, pues va, te apoyamos con esta guerra. O sea, vamos a hacerlo porque los españoles querían regresar, tenían ya miedo de los aztecas. ¿Sabes qué? Y lo que hace Cortés por eso es quemar las naves. Es como la famosa frase de que vamos a quemar las naves para poder. O sea, estos güeyes quieren regresar. Entonces se vuelve todo. Y queda sentado en ese otro mito, el árbol de la noche triste, ¿no? Donde cuentan que Cortés se va a llorar ahí por
Cuitláhuac, si no mal recuerdo, porque no pudo entrar a conquistar lo que era el centro del territorio. Ese es el error. Entonces, el error es que sí llega. Cortés sale huyendo, sale a buscar a Pánfilo de Narváez, que le voltea, lo traiciona a él y se va a Guatemala a conquistar Guatemala y volver a ser como, digamos, el virrey. Cortés se va un año y deja aquí al sol Pedro de Alvarado, apúrate. Y Pedro de Alvarado lo que hace es someter a cogerse a todas, a someter a todos, a matar a todos, cortar cabezas, violar. Entonces, cuando llega Cortés, era el desmadre. No, ellos estaban sometidos, escondidos en el palacio. Y los aztecas afuera esperando lo que salía. Ahorita acabas de decir algo importante. Error. ¿Qué? Y estás marcando, no, lo que tú me estás diciendo, eso es un error, pero esa es la historia que nos están contando. Ah, sí, ya ves. Justamente, volvemos a lo mismo. O sea, si realmente como mexicanos no tenemos la capacidad de investigar, claro, o no tenemos la mentalidad de investigar e ir más allá, ¿no? Nos quedamos con lo que nos da. Vamos un poquito más a fondo. El mexicano tiene una, o sea, el mexicano se ve como mexicano o le han creado una imagen del mexicano. Le han creado una imagen. Yo también coincido con esa parte. Digo, Nos han creado una imagen de mexicano, un mexicano hostil, un mexicano vencido, un mexicano con mentalidad mediocre, y por lo tanto eso es lo que se está reproduciendo en el sistema educativo. Eso es importante a nivel social, político, económico. Yo recuerdo una Pero clase. no hay que quejarnos tanto, ¿no? Yo recuerdo una clase en la preparatoria. Yo estudié en la preparatoria de La Salle. Había un profesor que decía en la clase de problemas políticos, sociales y económicos, y nos decía, en la educación pública los están enseñando a ser gobernados. Ustedes aquí están aprendiendo a gobernar, y a mandar y a dirigir, y para eso estoy aquí, para enseñarles. Y así, en concreto, en eso se traduce y en eso se concreta lo que es el sistema educativo mexicano. Porque si nosotros vemos, comparamos la mentalidad que se les imparte al Ibero, al Anáhuac, al TEC, al ITAM. Ese es un muy buen tema, que es universidades o escuelas privadas versus escuela pública. Desde el 88, ¿no? Yo creo porque, no, antes, desde el 82 creo, porque recordemos que eso no existía como tal. Es así que los grandes movimientos sociales se dieron en las universidades públicas. Yo creo que esto surge a partir de ese neoliberalismo que empiezan a nacer, que es cuando se dan cuenta de que hay que mandar a los alumnos al extranjero. De hecho, hay un famoso anécdota de eso, ¿no? Que dice que México está con las arcas llenas, porque es cuando viene el conflicto del petróleo, que México era el mayor productor de petróleo, claro, porque Irán y Irak estaban en conflicto, y México queda como el gran productor de petróleo, con una riqueza excepcional, ¿no? Sí. Entonces los gringos dicen, ¿sabes qué? ¿Qué hacemos? El famoso boom, tú déjalos, que tengan hijos y que vengan a estudiar aquí a Estados Unidos, y vas a ver quién va a dominar aquí. Y es cuando llega Salinas de Gortari, llegan todos los tecnócratas, claro, Camacho, Zedillo, claro, y empiezas, pues, ¿sabes? Y es cuando ya los regresan a México, gobierna, claro, y empiezan a gobernar, y de ahí parte la educación que estamos hablando hoy en día, ¿no? O sea, ellos dicen, ¿sabes qué? Para poder dominar hay que mandarlos al extranjero para que puedan tener estas armas y llegar a dominarlos. Ojo, con esto no hay que quedarnos con una idea de que el conquistado es el malo y el conquistador es el bueno, ¿no? Por supuesto. Digo, para no hay que polarizar, pero digo, las dos versiones son nefastas, ¿no? El vencido y el vencedor es nefasto, porque uno es el ojete y el otro es el pobretón, el víctima, ¿no? El víctima. Y esa es otra de las identidades que existe como mexicano. Claro. Tenemos una identidad de ser victimizados, de victimizarnos, ¿no? Justamente. Porque pero nos hacemos responsables de nuestros actos. En el momento que nos victimizamos, entonces estamos asumiendo que hay un culpable de lo que nos está pasando. No, un culpable externo. Y sirve también para tener recursos. Si te fijas, esto es como un ejemplo que no está sustentado como tal, pero lo puedes ver en muchos casos, ¿no? El primer lugar pues, triunfó y todo, pero el que perdió siempre como que lo apapachamos más, ¿no? O sea, perdiste, pues es como que igual en concursos, en fútbol, o sea, como que tenemos para la siguiente, claro. Y así una historia de 20 años del Cruz Azul, no importa. Y lo pasamos, y te lo sigues apapachando, y pobrecito, y para la siguiente es la tuya. Y estamos con esa idea, ¿no? Construida la identidad que, pues, pobrecito, es que mira, perdió, pues ni pego. Porque a la vez nos identificamos, claro, nos sentimos derrotados y dicen, y lo que no asumimos es que en ese momento el que venció, el ganador en los concursos, en lo que sea, tiene mejores herramientas, está mejor preparado. Es mejor en ese momento. No siempre. No siempre. En lugar de que eso nos sea un recordemos que también somos traicioneros, como decía Monte al principio. Sí, claro. Entonces, hay cuestiones de corrupción, cuestiones de traiciones, etcétera.
robo, saqueo. Estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, la mentalidad en general no es aceptar que hay algo mejor que nosotros y entonces nos conformamos con nuestro segundo lugar, Sí. pero no tenemos la mentalidad de seguirnos preparando para regresar y ahora va la nuestra, Pero ¿no? esto también radica la mentalidad de la madre mexicana, ¿no? Que te hace competir siempre. Juanito ya terminó la carrera, Juanito ya se compró un carro, Juanito, pues, güey, que se lo compre, ¿no? Qué bueno, felicidades, que se lo compró él. O sea, queremos tener capacidades educativas del mismo nivel cuando hay gente que no... Y no tiene capacidad, hay gente que tiene una capacidad diferente Exacto. de aprendizaje y no se le fomenta. Claro. Y venimos, y eso recae justamente en una de las políticas que se trataban de implementar hace aproximadamente 8 años, que es la cuestión de la ACE, todavía con Felipe Calderón, ¿no? La Alianza por la Calidad de la Educación, Claro. en donde se quiere generalizar justamente una enseñanza-aprendizaje, Sí, claro. donde hay que tomar en cuenta que las condiciones de la Sierra de Hidalgo, de la Sierra de Oaxaca, Son totalmente diferentes son que las de la ciudad. Exactamente, la ciudad de Guadalajara o la de Monterrey o la de Puebla, etcétera, ¿no? Donde tienen condiciones... ¿Para qué le sirve la historia a un mexicano común y corriente? Mucho para identificarse, para empezar. Justo el Y otro para día- entenderte. Claro. Y viene esa educación desde pequeño, ¿no? Y le comentaba Pero- justamente hace poco a mi hijo, ¿no? O sea, la historia sirve para entender cuáles han sido los procesos, cuáles han sido los errores y para superarlos, ¿no? Y creo que- Porque si nosotros tomamos la historia como la ha mantenido la educación occidentalizada, lineal, pues no nos sirve de nada. Lineal y sacarla de contexto no nos sirve de nada, porque la historia no es una Pero cosa también sirve meramente... para valorar nuestra cultura como tal. Claro. Vemos que no entendemos eso. O sea, hace como 3 o 4 años se fue deteriorada el monumento al caballito, ¿no? Al que estaba ahí enfrente del MUNAC. Sí. Es una escultura que tiene muchísimos años, que está... Ha estado por varios lados, Ajá, ¿no? y tú la inaugura Iturrigaray, el virrey, y lleva muchísimos años, ¿no? Entonces de repente la gente empieza a decir, pues que la tiren, que la destruyan, que la quemen, o sea, ¿para qué gastar en recuperar esa escultura? Y dices, pues es que es parte de ti, no, es que eso es algo de españoles. Güey, tú eres También es español, totalmente, o sea, tu lenguaje, tu comida, algunas cosas. Y tu apellido. Es un sincretismo tan grande que no te das cuenta de lo que es. Entonces, la cultura debe servir para eso también, en este caso, y es lo que dice, ¿para qué sirve la historia? Para entender tu cultura y amarla, y respetarla y quererla, y no nada más basarte en un campo de fútbol, en un uniforme, sino en lo que es el conjunto de todas estas cosas. Y el problema radica en que no se lo enseñas a un niño. Algo que me recuerda esto es de que, por ejemplo, un caso que hicieron los alemanes, de que hicieron un museo de la Segunda Guerra Mundial, y lo hacen ¿para qué? Para recordarse lo que no hay que volver a hacer. Ojo, está ahí presente. En el momento que, por ejemplo, el inglés... Y no se puede negar la historia. No se debe de negar, porque el inglés y el gringo sí lo hacen. Eso está mal. Michael Moore habla mucho sobre eso. Hace una crítica hacia el gobierno y hacia la sociedad gringa y manifiesta eso. ¿Por qué no tenemos un museo de los años que ha hecho Estados Unidos? De los asesinatos, de toda esa cuestión. Porque así el niño crece con una conciencia diferente. El alemán hoy en día, el joven de 15 años, se pone a llorar y dice, no, o sea, hay una conciencia de que eso está mal. Hay algo que moralmente está mal. ¿Por qué tengo que matar gente? Sí, es una ideología norteamericana. No tengo que en decir. la historia parte a partir de donde estoy yo presente, ¿no? Claro. Y es lo que hicieron, por ejemplo, esa conquista de los ingleses hacia Norteamérica, la parte de América del Norte, y es un exterminio total. Claro, brutal. claro. Entonces no hay historia previa, ¿no? No No. existían los yanquis, no existen los pieles rojas, no. Es a partir de ese momento de conquista y empieza su desarrollo. Qué feo, no tienen historia. Aparte de Qué la guerra, triste. viven de la guerra civil ellos. Y es, y es la misma reproducción de los ingleses. Claro. O sea, su historia es una historia de ser conquistadores justamente. Entonces, y aquí conocemos de lo previo, ¿no? A lo que es la cultura inglesa. O sea, conocemos la revolución industrial. Nosotros conocemos la formación de los navíos, la construcción de los navíos para conquistar otras tierras. Pero previo a eso realmente no se tiene un conocimiento. Están estas piedras, Stonehenge. ¿Cómo? Stonehenge, lo que está ahí en Inglaterra, ¿no? Exactamente. Son los monolitos que están por ahí. Los monolitos exactamente que están ahí. Pero realmente nosotros, la cultura más bien la educación que nos están transmitiendo es conocer la inmediatez, ¿no? Entonces, ¿qué importante es la historia? Lo que buena pregunta hizo el doctor Julio. ¿Qué importante es conocer la historia? Porque así, una te comprendes, te entiendes como sociedad
Y de ahí puedes ver, ojo, ya depende de cada quien, si empiezas a transformarla. ¿Se puede transformar la historia? O sea, podemos decir, ok, de ahora en adelante, si todos vamos sobre un mismo canal y decimos, ya no queremos ese tipo de educación, queremos otro tipo de política. Yo pienso que no es de si se puede o no. Sí se puede. Creo, más bien, no creo, estoy seguro que debemos transformarla, ¿no? Es necesario transformarla. Y recurro a lo que decía Marx, la historia se debe de conocer no solamente para analizarla, sino para transformarla. Esa es la importancia, doctor Julio, esa es la importancia de conocer la historia, transformarla. Porque hay tantos patrones culturales que seguimos reproduciendo, hablando de la sumisión, hablando de la cobardía que hablamos en la sesión pasada. Entonces, todo eso se puede transformar. O sea, así podemos ser una sociedad mejor preparada. Ojo, no vamos a conquistar ni Guatemala ni nada de eso, no. Simplemente vamos a coexistir mejor, a convivir mejor, yo con mi camarada. Pero tendría que ser desde la niñez, ¿no? Claro, Entonces, o sea, partamos de ahí. Partamos desde la niñez. O sea, ¿tú crees que Soren, que tiene tu hijo que tiene 6 años, ve historia? La historia la empiezas a ver como hasta qué, hasta el 5º año, 6º. Más o menos. Cuarto, quinto. Cuarto, ¿no? O sea, empiezas a ver como que someramente, ¿no? Y llegas a la secundaria y someramente también ves algo que te cuentan. No, y peor aún, o sea, te transmiten la historia de una forma tan aburrida. Yo recuerdo una profesora. Abran su libro en la página 79 y copien el primer párrafo hasta el 5º párrafo de la página. Empieza a leer, Jonathan, por favor. ¡Upa! Oye, eso no es la historia, ¿no? Dirían los Cadillacs. Pero también, perdón, tengo que que agradecer a otra profesora que tuve, Raquel Gutiérrez. Saludos, Raquel. Saludos, profesora. Que ella nos enseñó la historia de una manera tan bonita como anécdota, como si ella hubiera estado presente en cada momento de la historia. Lo hizo didáctico y lo y está transmitiendo, ¿no? Eso está bien. Y entonces hay que transmitirla. Esa es otra necesidad de la historia, transmitirla, ¿no? Y otra más. Porque no podemos olvidarla. O sea, no solamente quedarte con la transmisión. O sea, ahorita puedo hacer una historia a ti, contarte una historia y tú no te la crees. Pero tú tienes que buscarle más allá de eso, ¿no? Claro. O sea, buscas otra podemos hacer aquí unas. Pero es algo que la educación no sé. La educación formal, ahora sí recurriendo a los términos. Estamos hablando de transformar La educación formal no te enseña eso que está diciendo justamente Monji, ¿no? A ir más allá, a investigar más allá, a conocer el. Estamos hablando de que es posible transformarla, que es necesario, mejor dicho, de transformarla. Pero ¿qué tanto podría repercutir el transformarla si realmente empezamos a contar, para empezar, se cuenta bien la historia desde pequeños? ¿Qué tanto repercutiría en la sociedad o en nosotros si decimos, bueno, la verdad es que el padre de la patria, lo que hizo estuvo bien, estuvo interesante, hizo una pequeña rebelión para hacer la famosa independencia, lo que hoy se le llama independencia, pero también tiene cada cosa como persona interesantes. O sea, el tipo se andaba tirando a tantas escuinclas, o sea, y chiquito, era pedófilo, era un cacique. Ojo, a eso nos arriesgamos a contar la verdadera historia. Por eso, hacer lo correcto es complicado. Claro, no es fácil. Y va a repercutir sobre los grupos de poder. O sea, los grupos de poder te tienen dominado porque no sabes la historia y no conoces. O sea, cuando empiezas a conocer la historia y empiezas a leer, ya no es nada más la historia como tal. Sabes elegir tus candidatos que te van a gobernar, sabes, o sea, ya sabes exigir tus derechos en torno a esto. O sea, ya no es como de, me quedo nada más. ¿No? Ya la historia va más allá de eso, para eso, ¿no? O sea, ya conoces o sea, desde el momento mismo en que empiezas a leer bibliografías y todo este cosa. Cuando llega un candidato y se presenta, vengo a gobernarte, a ver, ¿quién eres? Vamos a investigarte, hiciste esto, en tal año hiciste ¿De dónde esto, vienes? ¿Quién eres? ¿Qué hiciste? ¿Dónde estudiaste? O sea, es como leer un currículum de alguien y decir, no me sirves, perdón, pero no me sirves como candidato. O sea, porque es una empresa. Y no está mal. Y no recae. Está bien, porque es exigir. Claro. Exigir algo mejor. Y entonces no recaemos en la conformidad de elegir al menos peor. Exactamente. Si no nos recurrimos a eso, vamos a elegir al No sé mejor. quién te gobierna, ¿no? De repente te preguntan, ¿quién es tu delegado? Claro. Pues no sé, pero hay alguien que da dinero ahí. Claro. Pues, ¿cómo crees? No, así no son las cosas. O sea, entonces cuando empiezas a leer dices, no, pues este señor ni estuvo diputado. El diputado nada más hizo una reforma. Pero da buenas despensas. Pues da, pero pues es cuando empiezas a romper con esos estereotipos, ¿no? Esos clichés del gobierno. Me ayudó porque me dio una despensa, me dio una bicicleta. Me dio una escoba. O sea, me dio una herramienta de trabajo. Imagínate. Me dio una cajita para bolear zapatos. Eso. Qué tristeza. Realmente es una, y estoy haciendo una crítica real y formal, Claro. porque nosotros como mexicanos, como sociedad, no nos podemos conformar con las rebabas que vienen
Es más, del erario público, de los impuestos que generamos todos los días, todos los mexicanos, y viene uno a apoderarse y entonces es buena onda porque te da una escoba y una cubeta para que puedas barrer. Ok, pero ahora, ¿cómo le dices que no cuando hay una familia, y no una familia, estoy hablando del 80% del país, que se está muriendo de hambre, que ellos realmente necesitan comer mañana, hoy y mañana, y te van a dar 1,000 pesos? ¿Cómo luchar contra eso? Ojo, yo también hablo de transformarla, es necesario. Claro. Pero ¿cómo le dices a una familia que no, puta? O sea, y de ahí son votos. Sí, claro. Mira, yo no he estado en contra de recibir esas dádivas que pretenden asumirse ellos como mesías y te dan un cajón para volar zapatos. Recíbela, produce, pero no necesitas votar por ellos. Porque a fin de cuentas es parte de lo que tú estás produciendo. Esas familias también están... Si nosotros agarramos y decimos, no las recibimos, entonces esa cosa se va a quedar ahí ¿Cómo lo parada, se va a echar a hacemos, perder. como sociedad si hasta en el 80 y pico que ganó Salinas de Gortari votaron los muertos? O sea, se escucha chistoso, pero ¿qué pasa? O sea, Sí, es preocupante. Es que la educación, Digo, yo también me río. la educación y la identidad mexicana se quedó detenida allá en los años 40, 50 más o menos. Recordemos que la SEP sí fue un buen instrumento porque teníamos una población, ¿qué te diré? Un 80% por este número nada más de analfabetismo. 80% en los años 20. O sea, estás hablando de que ya el siglo XX. Y de hecho está mucho arriba. Sí, siglo XX, sí. Habías vivido en Francia una especie de ilustración tan grande, Claro. o sea, ya visto que Marx, ya estamos hablando de un avance tan grande que fue el decimonónico del siglo XIX, y ya el siglo XX ya estaban muy avanzados los países de primer mundo, digámoslo así, y aquí todavía estábamos con una población del 80% analfabeta. O sea, la SEP fue un buen aliciente, tuvo buenas ideas. Vasconcelos fue muy grande, Sí. Justo Sierra, todos estos hombres que estuvieron, Camilo Barrera también, todos esos grandes Una hombres. buena intención, Sí, ¿no? y se logró alfabetizar, concientizar, se lograron cambios perfectos en los estados. Pues sí, recaer en la cuestión del positivismo mexicano, ¿no? Sí, pero paró ahí y ya no hubo más, ya no hubo seguimiento. O sea, de repente les estuvieron dando... Que ya no convenía. Entonces, A los grupos dominantes dijeron, Claro. estos güeyes están pensando, ya no van a obtener, ya no votan por mí. El tener los dominados son votos, porque tenlo pobre, pues que sea ignorante, que sea pobre. Ya sí va a votar por mí, porque mañana yo le voy a dar una despensa y me voy a decir, Claro. ya no voy a tener Que se una reproduzcan, que Exactamente. tengan hijos, o sea, tengan hijos, órale. No pasa nada, ¿no? O sea, ustedes siguen teniéndolo, tenemos agarrados ahí. Digo, la educación para los 60 aproximadamente, yo creo que es cuando ya se para Ese boom, claro. Y tendríamos que haber quitado la SEP en los años 60 y darle otro criterio más, ¿no? O sea, quitarlo de ese sentido que era institucional, que partió como una especie de herramienta de dominación por parte del grupo de poder que era en ese momento el PRI. Hay que entender que la sociedad es cíclica. Las instituciones están hechas por la sociedad. Por lo tanto, también las instituciones son cíclicas y tienen que fungir un papel en un momento determinado. Entonces, no podemos seguir repitiendo lo mismo que se hizo hace 50 años, hace 60 años, volverlo a traer en un contexto contemporáneo, ¿no? Esas instituciones tienen una fecha de caducidad y para mí, desde hace mucho, esas instituciones están caducas, ¿no? Porque nosotros no podemos seguir permitiendo que esas instituciones sigan gobernando, sigan manipulando una sociedad actual inmersa en un entorno de redes cibernéticas, virtuales, redes sociales, etcétera, en donde nos están atravesando la sociedad por completo, pero son instituciones que están dando patadas de ahogado para meterse, ¿no? Y entonces tenemos que hay una cuenta de Facebook y de Twitter de la SEP y que entonces a través de ahí pretenden mandar información a las personas. Está bien como herramienta, Claro. Sin embargo, como institución, sus formas, sus métodos, sus programas, sus estatutos, son estatutos de hace 50, 60, Con todo eso que 70 estamos años, ¿no? platicando, llegamos a una de las conclusiones de que se necesita Renovar, transformar. Ok, ¿por medio de qué? ¿Una revolución? No. Por medio de programas sociales, por medio de cuestiones políticas, o la sociedad se tiene que levantar, ojo, no haciendo un despapalle, una revolución, porque para mí la entrada, la revolución que se dice, no fue una revolución, simplemente fue una revuelta. Realmente hacer una revolución, un cambio político como pasó en Francia. Claro, pero se va a hacer una ¿Cómo? revolución como lo que se hizo China, una revolución cultural, lo que hizo Mao. Empezar por los libros, educando,
Cuando empezó la SEP empieza, educa a uno que no sepa leer. Esa era su ideología primordial de la SEP. Educa al que no sabe leer. Claro. Porque éramos un 80% de dónde vas a sacar a tu maestro para educar a tanto niño. Entonces, de repente, Aunque ahí volvemos a esa cuestión de, entonces, te hago gente, ¿no? Y viene una cuestión superior del uno sobre el otro, ¿no? se puede dar, claro, podemos llegar a, sí, se puede dar esa eso, parte, pero ¿no? también se puede dar la buena intención de la gente, ¿no? O sea, hay mucha gente que se va a la sierra a dar clases y sin cobrar un peso. Digo, se puede dar. El problema es que estamos teniendo en un capitalismo que nos ahoga, que nos lleva a esto. Yo sí, pero yo sí quiero ser muy responsable a toda también la gente grande. Se comentaba de que hay que empezar desde los niños, básico, Claro. eso es elemental. Claro. Pero también he escuchado a tanta gente grande y capaz, ¿no? Incluso profesores que dicen, bueno, ahora les toca a ustedes cambiar algo. ¡Ojo! Ellos no cambiaron nada. No. O sea, los profesores, lo que llegamos a alabar tanto, entre comillas, son unas personas que en su momento se prepararon, pero no hicieron nada. No. Hicieron un movimiento tan fuerte y siempre dejan a los estudiantes hacer los movimientos. Eso a mí se me hace tan nefasto porque tanto papás, ¿no? Todos los padres, toda ya la gente grande, Sí, de arriba de 40, se tiene que hacer responsable, porque ya tiene toda la experiencia para decir, basta. Y ojo, no digo que se levanten en armas, No. que saquen el machete. Dile a tus hijos, dile a los jóvenes, al que no conoce, oye, flaco, esto está mal. Sí, la educación en México. Hay una frase, perdón, voy a buscar la fuente, pero dice, los viejos dicen, si nosotros pudiéramos, los jóvenes dicen, si nosotros supiéramos, ¿por qué no Se conjuntan. juntar justamente esas dos partes? La sapiencia, el saber el maestro no está y el poder. Como tal, digo, se acabó en los 60. El maestro de los 60 estaba comprometido porque no nada más iba al aula, iba a los hogares, iba a ver todo esto. Entonces, pues yo creo que más bien, para cerrar pues, ya este tipo de ciclos, es pues más bien, es hacer una revolución para mí, desde mi punto de vista es una revolución cultural como tal. Y partir de la idea de educar, volver otra vez a los libros, regresar a las aulas con maestros comprometidos, no con maestros, y no de la universidad, sino desde la primaria. Es vocación el enseñar, yo creo. Y yo creo, Y es pienso, responsabilidad de todos. De todos también. y yo de todos. pienso que México sí necesita una revolución, pero en su término concreto, que es Cultural. el revolver. Revolución, volver a hacer, recrear nuevamente, pues pero eso- todo por completo. Y entonces- Instituciones de gobierno, instituciones educativas, es más, el mismo pensamiento, la misma ideología, todo eso lo tenemos que transformar. Sí. Entonces, Sí, el eso planteamiento queremos. que propones, ¿lo daría la historia o la educación en sí? En conjunto. Me parece que es una herramienta que va Es dialéctica, es una simbiosis. va totalmente de la Es mano. una ¿no? simbiosis Es simbiosis. totalmente. Es una especie donde los dos se alimentan de cada uno, ¿no? Y yo siempre. Uno no puede ir sin otro. Claro. La educación va a enseñar lo previo, lo pasado, justamente lo que es historia, pero cómo agarrar esa historia como herramienta para no cometer esos errores, para transformarla y poder lograr, ahora sí que llegar a un estadio superior en el Y cual se es- encuentra inmersa ahí la, es la la- famosa frase, la ¿no? sociedad. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. O sea, totalmente con esa frase podemos decir que si no la conoces y estamos haciendo lo mismo. Estás condenado. Como decía José Lo estamos- Martí, lo estamos un viviendo. pueblo que no tiene cultura, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a ser sometido. El Entonces- mexicano contemporáneo, el mexicano que todos conocemos de a pie, el cotidiano, el que convivimos en el metro, ¿conoce su historia? No. En general no. ¿No? Conoce No, los- porque hay una conoce incultura. lo que te han dicho. Los clichés y estereotipos, o sea, desde el momento mismo en que festejas a los niños héroes que ni eran héroes ni que eran niños, o sea, entonces ya tienes una muy grande en la historia, ¿no? Entonces, desde ahí Y ya otra no- cosa, ¿no? Y justamente el sistema educativo trató de eliminar la historia de la educación básica. Bueno, Me es lo que parece- queremos nosotros. ¿Qué Me qué parece opinará la que gente? sería. ¿La gente sabrá su propia historia? No, festejas un 15 de septiembre que es el cumpleaños de Porfirio Díaz y ahí lo maldices y lo atacas cuando fue el mejor presidente que pudimos haber tenido. Pues vamos a preguntarles. ¿Qué opinan ustedes?